Qué bueno que está la señal de las noticias. Bienvenidos a la entrevista. Hoy tenemos una entrevista muy emocionante que nos va a llevar a hacer un recorrido por la historia. Vamos a conocer cómo preservar y aprovechar los archivos sonoros y audiovisuales de antaño por medio de plataformas digitales, la importancia de pasarlo de lo analógico a lo digital, esta memoria histórica obviamente para que se pueda conocer. Desde 1980, le cuento, documentos audiovisuales como películas, programas de radio y televisión, así como grabaciones de audio y video, son patrimonio cultural de la humanidad. Y precisamente para hablar de este apasionante tema, está en el estudio Mariela Salazar, jefa del Departamento de Conservación de la Fonoteca Nacional de la Secretaría de Cultura. ¿No es así? Sí, mucho gusto, mil gracias No, por hombre, su gracias entrevista. por venir y traernos cuántos años de historia en cuestiones audiovisuales, en cuestiones de audio, María. Estamos hablando de finales del siglo XIX, siglo XX e inicio del siglo XXI. Estamos hablando más de 150 años de historia sonora. El primer momento en el que se pudo grabar el sonido fue en 1857. Un francés, Léon Scott, logró grabar en una especie de película el sonido. Pero el problema es que no se pudo reproducir en su momento. Fue hasta 20 años después cuando Thomas Alva Edison logra captar el sonido, pero también reproducirlo. Es este señor que te digo, que es Léon Scott, francés, hasta el siglo XXI en Estados Unidos pudieron hacer la reproducción de esa primer fijación del sonido. Estamos hablando del año 1857. 57. ¿Qué grabó? Au de Clair era una música muy interesante de la época y que lo grabó, pero el problema es que no lo podrían reproducir. ¿Y él sabía que había grabado? Digo, Sí, hablando un poquito en los años. De hecho, metió una patente en el Instituto Francés en donde decía, puedo captar el sonido, pero con la tecnología que tengo actualmente, no puedo reproducirlo. Mariela, platícale un poquito al auditorio, porque tú que estás empapada de todos estos aspectos históricos, de lo que ha sucedido, de lo que se ha guardado, en ese momento, ¿en qué grabó? Grabó en una especie de cristal ahumado, se llamaba fonoautograma. Entonces, imagínate, era una placa de vidrio que se guardó, se imprimió el sonido, se veían así las ondas y fue como se captó. Pero 20 años después, Thomas Alva Edison, que tenía una gran visión sobre cómo hacer este trabajo de tecnología, pudo hacer y crear el cilindro. El cilindro, y tenemos infinitamente diferentes tipos de cilindros. Cilindro de cera, cilindro de amberol azul y cilindros de celuloide. Entonces, las primeras grabaciones eran de 3 minutos, imagínate. Los de larga duración eran de 5 minutos. Y además le decían los indestructibles, ¿no? Entonces, imagínate. Pero después de esto, que fue en 1877, cuando lo hace Thomas Alva Edison, no le duró mucho el gusto porque hubo una gran competencia entre las grandes industrias para captar el sonido. Entonces, crearon lo que es el disco analógico. Berliner, ¿El acetato? El bisabuelo del vinilo, el bisabuelo del acetato. Que era vidrio. En No, un principio, ¿no? Los primeros discos fueron de cera, pero ya los discos de Berliner ya eran de pasta, muy gruesos, y entonces dijo Edison, si Berliner hace su disco, su plato, como él le llamaba su plato giratorio, dijo, yo voy a hacer también mi disco. Y entonces, si vas ahí en tu escritorio, vas a ver el de Thomas Alva Edison, un disco gruesísimo, que es disco de diamante, y entonces empezó una pugna por sacar el mejor soporte de audio, y convivieron discos analógicos con cintas de alambre, con rollos de pianola. Cintas de alambre. Cintas de alambre. Trajiste al auditorio de Las Noticias, en esta entrevista va a ver usted. Lo puedes tocar tú, porque además le comento, voy a poner los guantes para tocarlo, porque son, ¿qué se puede decir? Son piezas históricas
Sí, que no cualquiera puede tocar y que amablemente trajiste sí. al estudio. De hecho, estos documentos son como las personas, responden a cambios de temperatura y a cambios de humedad. Ellos también sufren padecimientos, digamos, ¿no? Correcto. Entonces grabaron grabaron en aquí, un alambre. en este alambre, Que yo mientras me voy poniendo los guantes. le llaman hilo magnético. Sí. Si tú observas, mira, este es el alambre magnético. Mariela, ya quiero tocarlo, ya me puse los guantes. Perfecto. Y quiero hacer la anotación que aquí hay audio. Aquí está el audio. Sí, esto es parte de lo que tú conservas, exacto, de lo que se cuida, digamos. Exacto. Si tú esto lo colocas en una reproductora de carrete para este tipo para este tipo de soportes, lo puedes escuchar y vas a escuchar qué es lo que hay allá adentro. Que en este caso, ¿qué hay? Aquí este es un alambre sin ninguna información, el que yo traje, pero el que tenemos resguardado en la Fonoteca Nacional tiene una boda de los años 50. Entonces, y a partir de eso es audio. O sea, todo lo que tenemos en Fonoteca Nacional es solamente audio, porque recuerda que el audio te evoca, te recuerda. Tú escuchas... A ver, una boda de los 50, ¿y qué se escuchaba? ¿Qué se decía? Pues no han cambiado mucho. Había un borlote, y arriba los novios. Arriba los novios y el padre diciendo su discurso, besa a la novia, ¿no? El fulanito de tal. No ha cambiado mucho, pero esto lo puedes hacer y corroborar gracias a estos documentos que existen. Pero también hay otros tipos de documentos que son, te hablé de los cilindros, tenemos en Fonoteca Nacional unos cilindros de amberola azul, y estos cilindros de amberola azul contienen un curso de alemán, que fueron los primeros cursos a distancia. Entonces imagínate en el correo del año, de como los años que distribuías selecciones radio, ¿no? Ándale, la misma lógica, pero en una cajita, y adentro vienen los cilindros, 6 cilindros de alemán, y vienen muy bellos, ahora se conservan ahí en la fonoteca, pero imagínatelos viajando esos cilindros en el correo del siglo XX. Correcto. Donde los mandaban para un lado y los mandaban para Entraban, otro. yo creo, por Veracruz, yo para creo llegar a la Ciudad de México, ¿verdad? Por el puerto. Pero imagínate, yo creo que votaban por un lado y votaban por los otros, como le decían, los indestructibles, pero en realidad son soportes muy, muy frágiles. Mariela, ¿estás consciente de lo que tienes en tus manos, con lo que trabajas, con lo que preservas en esta labor? Estamos hablando de aspectos generales y de aspectos internacionales, mundiales, por mencionar de algo. ¿Dónde entra México? ¿Qué es lo más antiguo que se tiene de nuestro país en este acervo, en audio? Bueno, tenemos una copia de Carl Lumsholtz de 1897, que son cantos rarámuris. Es de una belleza esa información, además lo hizo esta persona que te comento, que era un etnomusicólogo del momento y que se dio a la tarea de recuperar todas las lenguas, las expresiones culturales de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Como podríamos llamarle ahorita. Y entonces hizo un recorrido México, Guatemala, Belice, todo lo que era este lado, para reconocer y recuperar. Pero imagínate ese señor en mula o caminando. O sea, de hecho, para llegar ahorita a un pueblo rarámuri tienes que caminar todavía muchas horas porque no llega hasta allí el transporte. Y con su aparato, con este aparato de reproductor de cilindros, pero además cada cilindro tenía su reproductora. En el caso de los de amberola azul era la amberola, pero había diferentes marcas de cilindro, no estaba estandarizado. Entonces imagínate cómo ellos iban caminando, y además eso era lo último, ¿no? Lo más moderno en ese momento. En ese entonces, estamos hablando de finales del siglo XIX. Mariela, ¿me permites hacer una pausa? Claro que Vamos a regresar. Yo creo que lo que nos estás platicando es un parteaguas mundial. Sí. Vamos a ver esa parte importante que se gestó aquí en nuestro país y que se dio a conocer a través de este soporte audiovisual. Hablábamos de 1897, pero seguramente al regresar nos vas a poder platicar qué otros antecedentes históricos o qué fechas históricas, si estás de acuerdo, y qué más nos trajiste para que se quede el auditorio de las noticias. Volvemos, no se vaya. Claro.
Verdaderamente interesante este recorrido histórico a través del audio y Mariela está con nosotros, ella es la encargada precisamente de preservar todo este archivo que se puede tener. Mariela, ¿qué es esto? ¿Esto es un pergamino? ¿Esto se leía? A ver, te lo entrego. Mira, este es un rollo de pianola. Esto dice Ray Edmondson, dice que es el bisabuelo de los archivos digitales. Si tú observas, son puntos y rayas y es un código binario, ¿sí? Correcto. Entonces, esto se ponía en una pianola y entonces no necesitaban ser grandes ejecutantes, entre ellos se reunían, se hacía como que se tocaba, ¿no, se tocaba el piano, ¿sí? Esto se ponía dentro de la pianola y entonces había grandes tertulias alrededor de este documento sonoro y alrededor del hecho. De hecho, los documentos sonoros han tenido diferentes formas de escucharse. Antes se escuchaban en grupo, se reunía la familia, o sea, también los programas de radio, los discos, ¿no? Y ahora ya tenemos otra manera de escuchar los archivos sonoros porque ya tenemos nuestro iPad. Ahorita vamos a llegar a esa parte a veces tan efímera. Sí, tan efímera. ¿Verdad? De escuchar, de analizar. Claro. Y muchas veces yo creo que las nuevas generaciones, sin duda alguna, saben que en la actualidad, pues simplemente con un enter o un teclazo, pueden escucharlo. Sin embargo, hay un antecedente como el que tú estás mencionando. Y, por ejemplo, ¿qué obra musical, se me ocurre preguntarte, Mariela, está en este tipo de formato conservado que lo tengan ustedes? Tenemos, por ejemplo, esta se llama Linda María Teresa, que es una serenata mexicana, y tenemos también muchos rollos de pianola de música popular mexicana. Es revolucionaria de la época de la Revolución, un poco antes. Probablemente estamos hablando de años después, posteriores a la Revolución, y que son parte de la tradición de la cultura popular sonora de México, ¿no? Pero en ese renacimiento de la cultura en nuestro país, digamos, ¿sí? En la era del porfiriato, cuando todo era arte, cuando todo era música, sí. Me imagino que esos son más o menos en los años en los que se tiene. Sí, sí, tenemos ese tipo de música popular y también música más reciente. De hecho, todavía se fabrican estos rollos de pianola en México. Si tú vas a San Ángel, hay un lugar en donde todavía te pueden hacer rollos de pianola, ya estando en el siglo XXI. Te voy a dar un ejemplo de lo que me sucedió, si me lo permite el señor productor. El otro día veía el cilindrero, que antes decían que ese cualquiera lo toca, pero no cualquiera lo carga, ¿verdad? Claro. Al cilindrero. Resulta ser que nada más le daban a la manivela y traían una USB. ¡Ay! O sea, ya se ahorraron el paso de, ¿cómo se decía? De afinar o de programar, sí, digámoslo así, para dar. Y traían el famoso USB. Digo, ya se alcanzó en la tecnología. Sin embargo, las melodías del cilindro también son clásicas. Claro. En el argot, en el ambiente, en la cultura social. Síguenos platicando. ¿Qué más nos trajiste? Mire, también les traigo esta postal. Esto es en realidad una postal sonora. Si ustedes observan de la parte de atrás, es de papel, de cartón, como tengo también un disco que está al principio. Ahorita si quieres. ¿Quieres también, que lo pase? Sí, que también es de cartón. ¿Qué y es lo que el primero. El primero. El primero. Lo voy a agarrar con mucho. ¿Cuántos años estoy agarrando en estos momentos, mi querida María? Pues estamos hablando de los años 40 y 50, en donde hacían su publicidad. De hecho, muchos de estos discos son grabaciones, unas pueden ser grabaciones a esa cámara, son Mariela, grabaciones inéditas y les voy a decir por qué. Porque se usaban este tipo de discos para mandar al hit parade de la semana. Entonces decían, el hit parade de la semana va a ser Bésame Mucho, y entonces mandaban este tipo de discos por correo y te llegaba tu disco y escuchabas a Bésame Mucho, ¿no? Pero en las radiodifusoras. En las radiodifusoras. Okay. Pero también hacían grabaciones inéditas porque en San Juan de Letrán podían hacer, podías ir y si iba a ser el cumpleaños de tu mamá, grababas en un disco tu voz y entonces le regalabas un disco personalizado de tu voz y se lo dabas a tu mamá. Y era en este tipo de discos, en discos de cartón, pero también en discos que nosotros le llamamos de corte directo o discos instantáneos. Entonces,
quien tiene este tipo de soportes, pues son soportes muy antiguos. Y actualmente, ¿cómo lo podríamos escuchar? O sea, ¿qué aparato se requiere para escuchar en disco? Fonoteca Nacional, por ejemplo, se tienen unas tornamesas de tipo profesional que te permiten recuperar esta información. De hecho, este disco que te estoy enseñando, ¿Qué contiene? Este es música, dice... A ver si quieres te ayuda. Esta, por ejemplo, es una grabación de Francia de esta catedral que estamos viendo aquí. Hasta tiene un número de inventario, el FN 10-03-0161-321, que pueden consultar en la Fonoteca Nacional. Correcto. Para que escuchen qué hay en esta postal sonora. O sea, no es metafórico. Me imagino que podías mandar un saludo. Sí, grabamos un saludo, estoy aquí bien, la familia, ojalá nos veamos pronto, los quiero, punto. Los quiero, punto. ¿No? Pero este es del coro de la iglesia, de esta iglesia en París, ¿no? Entonces... Que es algo muy simbólico. Claro, y también eso es lo que les hablaba sobre la importancia del sonido, que evocas. Claro. Entonces tú imagínate, escuchas esto, ¿no? Y dices, wow, estoy en Francia, claro, ¿no? A partir del sonido, ¿no? O este rollo de piano, la que te estoy comentando, te trasladas a inicios del siglo XX. Mariela, vamos a hacer una pausa. ¿Cuánto tardaba en llegar una postal de Francia a nuestro país, más o menos, con algo? Pues unos 20 días. 20 días. Hoy en segundos grabas un audio en cualquier smartphone, lo mandas y en segundos también lo recibe. Exacto. Ese es el avance de la tecnología. Pero hay una realidad también, es tan efímera la tecnología que no se aprecia. ¿Sí? Antes tenías que valorar que tardaba 20 días en llegar una postal con un mensaje, con un audio, y de dónde venía, del viejo continente, como se decía, y inmediatamente lo aprecias, y qué bueno que ustedes tengan este valor. Aquí síguenos platicando. ¿Esto para qué es? Si no me equivoco, agarro el siguiente disco para poderlo... Acá, si quieres, vamos a... bueno, todo esto que yo les estoy mostrando... Que amablemente trajiste porque es en exclusiva esto. Si lo quieren apreciar y si lo quieren conocer, ahorita vas a decir a dónde tienen que ir. Sí, tiene cuidado especial, debe de tener control de temperatura y humedad. Entonces, también hay un equipo especializado para poder tratar este tipo de documentos. Claro. Entonces, esto que me preguntabas de que para qué era esto, esta es una brocha de pelo de camello que me permite al disco precisamente quitarle estas virutas, ¿no? Porque para lo que nosotros es una virutita, un cabello, cuando tú lo quieres digitalizar es como si pusieras tus dedos y esa información que estaba, con grasa, por eso traigo guantes. Correcto, sí. Para que esa información la pueda yo rescatar de manera adecuada, ¿no? Y el día de mañana, generaciones futuras o generaciones actuales puedan tener acceso a estos audios en una excelente calidad. Por ahí también traías una cinta de carrete. Sí. Que muéstrasela, por favor, a la auditora. Aquí estamos en la cámara 5, señor productor. Sí. Okay. Este es un documento audiovisual. En realidad esta es una cinta de cine donde hay grabación de sonido, ¿sí? Y si ustedes observan el tamaño, en realidad las cintas eran de 1200 y de 2500 pies, pero imagínense esta que es de 150, nosotros le llamamos de 150 pies, el tamaño para nosotros es pequeño. Claro que ustedes dirán, bueno, son mucho más pequeños lo que tengo ahora en mi... No, ojalá no la trajiste, pero había el famoso panqué de la cinta, que era grandísimo. Y ahí también se archivaban muchos sonidos, ¿no? Este es portátil, es la miniatura. Es la USB moderna, ¿no? La miniatura. Entonces, pues aquí se guarda información de sonido y bueno, también hay equipos especiales para poderla reproducir. Qué bárbaro, se nos está yendo el tiempo, está volando como te puedes dar cuenta, Mariela. Vamos a hacer otra pausa y regresamos para que nos platiques de toda la labor que se está haciendo en donde tú trabajas, ahí en la Secretaría de Cultura, en esta, ¿cómo le podemos llamar? Fonoteca, pero... La Casa de los Sonidos. La Casa de los Sonidos. Le dicen La Casa de los Sonidos, tenías toda la razón. Hacemos una pausa, no se vaya, volvemos, está en la señal de Haz Noticias. Historia, hoy hay historia.
¿Qué le parece? No es un plato decorativo, increíblemente para las nuevas generaciones, para los chavos que nos están viendo. Esto es un disco, Mariela. Sí, es un disco. Con un formato muy artístico, además. Es lo que yo les comentaba, que la importancia de este disco no solamente radica en sus contenidos, sino que se vuelven un objeto, un libro objeto o un libro de museo o un documento de museo, porque también contiene la gráfica de una época. Entonces, este tipo de gráfica era muy característico en los años 50, 60, en los años 40, y además también nos habla de una época, ¿no? Cómo era la gráfica de esa época, cómo era la música de esa época, qué vivíamos en esa época. O sea, ese es todo el poder que tiene el sonido de evocar, ¿no? Entonces, estos también los ¿Y eso se limpiaba? cuidamos, sí. Lo que hacemos nosotros, por ejemplo, con este tipo de discos y que vamos a ver en el taller. Te hago una pregunta. ¿Qué precio tendría actualmente un disco así, Mariela? Digo, yo sé que la historia no tiene precio, Sí. pero hay mucha gente que se apasiona y para que dimensione el valor que tienen ustedes. Bueno, esto lo puedes encontrar en el Amazon hasta en 10,000 pesos o en subastas. Cuando son rarezas, cuando son objetos históricos, y también depende de los coleccionistas, ¿no? Porque Correcto. a veces ellos son los que les ponen el precio. Y para de la nosotros, gente que sabe. De la gente que sabe, Correcto. pero sí llega a ser un objeto de gran valor. Perfecto. Entonces, ¿se limpiaba entonces? Sí, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, en Fonoteca Nacional, es hacer una limpieza de varios tipos. Esto cuando ya se va a digitalizar, lo que hacemos es limpiar con esta brocha de pelo de camello en esta dirección, ¿sí? Para quitar precisamente el polvo. Y cuando queremos hacer una limpieza mucho más fina, nosotros usamos este tipo de paños, ¿sí? Y lo que hacemos también es hacer la limpieza y quitamos también. Creo que hasta la NASA está con ustedes, ¿no? Sí. De hecho, mira, por ejemplo, este aceite que tú ves aquí, se lo aplicamos a las cintas de carrete abierto. Las cintas de carrete abierto, cuando ya tienen mucho tiempo, se vuelven resecas y se resquebrajan, principalmente las de acetato. Y entonces lo que nosotros... Se van despintando, ¿no? Como que se van despintando. Nosotros le llamamos curling porque se ponen así todas ondeadas, pero además se empieza a desprender su capa. Entonces lo que nosotros hacemos es aplicar aquí una gota de este aceite que se usa en la NASA y que, ¿por qué lo usan en los motores de la NASA? ¿Y por qué lo usamos nosotros? Porque no hay ningún cambio en este tipo de aceite por años. Mariela, tienes en tus manos mucha historia y yo creo que tendremos que hacer otro programa, se nos está terminando esta entrevista. Rápidamente, ¿dónde encontramos la fonoteca? ¿Cómo acude la gente que se interesó después de esta plática que tuvimos contigo? Y yo sí te hago una pregunta antes de que me contestes la primera que te hice. ¿Qué es lo más raro que has escuchado? Lo más raro que he escuchado es algo que se llama, no es raro, yo digo que lo más bello y más interesante que he escuchado. Son testimonios zapatistas de entrevistas que se les hicieron a los zapatistas de 1910, que se los hizo una persona ya recientemente en los años 80 y que hablan de por qué se fueron a la guerra, ¿no? ¿Es esta parte de los mensajeros de Zapata y todo este acervo? No, se llama Testimonios Zapatistas y ellos le denominaron Quiero ser Zapata a ese tipo de documental. Correcto. Entonces, ellos dicen, oye, ¿por qué te fuiste a la revolución? Y uno de ellos contesta, dice, es que mi patrón me pegaba. Cuando tú escuchas eso, se te enchina el cuero y dices, por eso se fue a la revolución. No ha cambiado mucho, nos va a pegar el productor si no terminamos rápido y nos hablas de la fonoteca, tenemos 2 minutitos. La Fonoteca Nacional está ubicada en Coyoacán, en la Francisco Sosa 383, y saber que el documento sonoro no solamente es música, es también voz, es historia viva, es vida cotidiana y es un recordar y evocar, por ejemplo, Chucho el Roto, nuestro Robin Hood mexicano, que vivió su novia en Coyoacán. Entonces está todo muy ad hoc para que vayan ahí a la Fonoteca Nacional. Correcto. Porque es una manera de reflexionar qué estamos haciendo con nuestros archivos sonoros digitales. Y yo creo que algo que es bien importante, Mariela, y que la producción nos ha estado ilustrando son los aspectos históricos. Sí. Y yo creo que con este tipo de archivos, de este tipo de acervos, nos ayuda a entender, a comprenderlo. Acabas de poner un ejemplo muy interesante de este zapatista, el por qué se fue a la revolución y por qué se fue a combatir. Y yo sí quiero que invites a la gente porque hay muchos chavos que en la actualidad en esto pues guardan información, audios y todo ese rollo y por ahí los dejan botados. Yo creo que le den ese valor
que algún día esto también puede ser historia con esta tecnología que hoy tenemos, porque tú nos lo estás demostrando con esto. Mariela, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar? Los invito a valorar lo que es el patrimonio sonoro audiovisual, porque es la cara que nosotros le vamos a dar al mundo en el siglo XXI. Correcto, y ojalá algún día alguien los escuche, cuando pasen muchos años. Gracias, Mariela. A mí no me resta más que pedirle que continúe en la señal de Haz Noticias. Soy Oscar Gómez Romero, ya lo saben, ¿verdad? Siempre, siempre las mejores entrevistas. Muchísimas gracias.